Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquillas al siguiente capítulo del curso de Elixir, hoy con un módulo nuevo, hablando de un tema nuevo. Vamos a hablar de behaviors, de comportamientos. Si habéis seguido el curso incluyendo los capítulos de OTP, sabréis que cuando yo os he ido presentando los distintos elementos, como por ejemplo Servers, Applications y todas esas historias, siempre he dicho que cada módulo tiene ciertas cosas que se tienen que llamar tal que así. Por ejemplo, en GenServer siempre tienes que tener una función que se llame, por ejemplo, init o que se llame handle call. Tú no puedes venir y decir, no, es que yo quiero que mi función se llame preparar en vez de init. No, se tiene que llamar init. Y siempre os he dicho, no, porque es que luego GenServer, por debajo Elixir, siempre va a llamar a la función init y tal. Bueno, pues eso es en parte porque GenServer es un behavior, es un comportamiento, pero realmente el nombre correcto es una especificación. Si habéis trabajado con otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, como por ejemplo Go, como por ejemplo TypeScript, pues seguramente os sonará el concepto de las interfaces. Una interfaz es una forma de fabricar una especificación pública con una lista de la compra de cosas que tiene que cumplir un módulo o un sistema o una clase para poder ser considerada de un tipo concreto. Por ejemplo, podríamos tener una interfaz llamada archivo y decir que cualquier módulo, sea lo que sea, que implemente las operaciones abrir, guardar, cerrar, leer, escribir, por ejemplo, de hecho guardar me sobra, pues puede ser considerada un archivo. Yo podría tener una clase llamada archivo-discoduro.x y ponerle estas cuatro operaciones que llamen a file.read, file.open y decir, vale, esto es un archivo. Pero podría tener otra clase llamada archivo falso, que a lo mejor implemente estas cuatro operaciones, pero que en realidad trabaje con un array. O una nueva clase llamada archivo red.ex, que implemente abrir, cerrar, leer, escribir y que lo convierta en peticiones HTTP para recuperar un archivo por internet. Me da igual cómo lo haga, sinceramente. Lo importante es que mientras implemente estas cuatro operaciones, ese módulo podrá ser considerado un archivo, ¿vale? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el principio de los patrones Solid y en concreto con el principio, dejad que lo consulte porque nunca me acuerdo de estas cosas, segregación de la interfaz, la I, básicamente. Básicamente también tiene que ver un poco con el diseño por contrato en el sentido de que lo que estamos haciendo es fabricar como pequeñas especificaciones con contratos que tiene que cumplir un módulo para poder ser considerado algo. Por ejemplo, tú no puedes ser considerado en este caso un GenServer si no implementas las operaciones que vienen en la sección callbacks, que son las que definen este comportamiento. Por eso están separadas de las funciones, no es porque sean especiales, es porque no son funciones, son cosas que tienes que implementar, por ejemplo, codechange, handlecall o handlecast. Vamos a ver un ejemplo un poquito más sencillo para que entendamos cómo podemos trabajar con comportamientos o con behaviors en nuestro código. Y para ello voy a crear una librería aparte que voy a llamar comportar para que veamos el ejemplo, ¿vale? Voy a fabricar una clase llamada saludador.ex, que va a ser un módulo, no una clase. Es que al final yo tantos lenguajes ya no sé si esto es una clase. Bueno, esto es un módulo, ¿vale? Vamos a crear comportamiento.saludador, ¿vale? Y mi objetivo aquí es tener algo que pueda saludar, ¿vale? Es decir, que yo le pase a una persona y diga buenos días, Dani, o de una forma más informal, hola, Dani, o qué pasa, Dani, o qué tal, Dani, pues cosas por el estilo. Vamos a fabricar distintas estrategias para saludar a una persona. Podemos tener una estrategia informal, podemos decir hey, o podemos decir hola, o podemos decir buenas, o podemos tener una estrategia un poco más formal, buenas tardes, encantado, cosas por el estilo. Y lo vamos a hacer mediante behaviors. Vamos a crear un behavior llamado saludador, que sirve para crear clases que saludan. Y me da igual cómo saluden por fuera, yo solo sé que si llamo a mi saludador va a saludar, pero me da igual si saluda de la forma A o de la forma B. En eso consiste el diseño por contrato, en que me da igual cómo seas. Yo me voy a centrar en cuatro cosas sobre ti, en que pueda llamar a una función y funcione bien. Me da igual si lo haces guay, si lo haces mal, si lo haces con colores, me da igual. Lo que importa es que te pueda llamar. Para declarar un behavior, realmente lo que tenemos que hacer es declarar una serie de callbacks. Y los callbacks lo hacemos mediante la palabra de anotación callback, ¿vale? Aquí he tenido que contar antes en vídeos anteriores cómo funcionan los typespecs, porque los callbacks se declaran como typespec, ¿vale? Podemos declarar un typespec llamado
saludar, que recibe como parámetro un string y que devuelve un string, ¿vale? Y en este caso tenemos pues nuestro primer callback. Todo aquello que quiera ser considerado un saludador va a tener que implementar una función llamada saludar con aridad 1 que acepte un parámetro que va a ser un string. Puedo ponerle, por supuesto, una documentación para decir esto, ¿vale? Puedo decir, pues, saludar recibe como parámetro el nombre de una persona y devuelve un saludo, ¿vale? Y ahí tengo un ejemplo de comportamiento. Saludador a partir de este momento es un comportamiento. ¿Cómo lo podemos aplicar? Muy sencillo. Vamos a crear un nuevo módulo llamado informal, que voy a tener aquí abajo para poder seguir al otro también. Y vamos a crear un módulo llamado comportamiento.saludo informal. Como esto es un comportamiento, yo lo voy a señalizar, no siempre es necesario, pero lo suyo es señalizarlo, utilizando la notación behavior. Y aquí le digo qué comportamiento estoy implementando, por ejemplo, comportamiento.saludador. ¿Vale? Eso también viene bien porque ahora el lenguaje se me puede quejar y me puede decir, oye, es que me has dicho que eres un saludador, pero yo no veo que haya función saludar. Pues aquí Dialyzer una vez más salvando el día. El callback que tengo que implementar será saludar, así que hago una función llamada saludar que acepta un nombre y como es informal, pues va a devolver hey, nombre. Mira, ni siquiera pongo en mayúsculas, es tan informal. Y ahí lo tenemos adecuadamente aclarado, ¿vale? Y ahora puedo tener uno un poquito más formal, que se vista de etiqueta, que sea exactamente lo mismo, pero que diga buenos días, encantado, como te llames. Y de nuevo estoy implementando el comportamiento saludador. Es decir, a partir de este momento yo tengo que tener en cuenta que saludo formal es un saludador y allá donde yo lo pase puedo tiparlo como saludador y sé que aunque sea saludador y no saludo formal va a funcionar adecuadamente. Por ejemplo, ahora que yo tengo hechas mis distintas implementaciones, en mi módulo saludador voy a crear una función maestra llamada saludar, que esto es como cuando en GenServer tenemos la starLink y la tenemos que declarar para llamarse entre sí. Saludar va a recibir un módulo y va a recibir un nombre, y todo lo que va a hacer es llamar a módulo.saludar de nombre, ¿vale? Aquí estamos asumiendo, por supuesto, que módulo implementa este callback, si no, evidentemente esto va a fallar. Pero la conveniencia de este sistema es que si yo tengo la certeza de que este módulo es de tipo saludador, implementa de algún modo ese comportamiento, pues módulo.saludar va a funcionar, porque Elixir no nos va a dejar compilar algo que se declare como saludador si no implementa la función saludar. Por ejemplo, si hago un lanzamiento de EX, y ejecuto comportamiento.saludar y le paso aquí pues un saludo formal de Dani, pues claro, obviamente si no pongo saludar pues no va a funcionar bien. Me dice, buenos días, encantado Dani. Estoy llamando a saludar pasándole lo que quiero proporcionarle. Si en lugar de eso le paso un saludo informal, pues va a utilizar la otra función, la hey, y va a ser un poquito más informal. Obviamente si yo lo que le paso no implementa adecuadamente la interfaz, pues esto va a fallar, ¿vale? Ni el punto saludar no puede hacerlo. O sea que aquí, por ejemplo, es un buen lugar en la función saludar para poder hacer tratamiento de errores o comprobar si algo ha salido bien o algo ha salido mal, etcétera, etcétera. Pero lo importante con esto es que podemos crear, pues eso, nuestras propias interfaces. Entonces, por ejemplo, regresando a... bueno, da bastante igual. Regresando aquí a nuestro GenServer, si consulto la documentación y consulto el código fuente de GenServer, veré por aquí que tenemos callbacks, por ejemplo init, por ejemplo handleCall o handlecast, y que cuando yo hago un use de GenServer, que eso estará a saber dónde por otra parte, using,
pues se carga automáticamente el behavior gen server para indicar que, oye, esa función tiene que ser ahí implementada, ¿vale? De hecho, las opcionales, como veis, ya lo trata automáticamente porque aquí pone handle call, ¿vale? Aquí ya se están tratando algunas funciones por defecto, por eso cuando digo, es que no tienes por qué poner handle info, solamente si la vas a usar, pues porque a pesar de que sea obligatorio, esta macro, al usar useGenServer, pues ya automáticamente nos declara un par de funciones, pues por si no las queremos utilizar para nada, pues al menos que le dé un planteamiento común para que no fallen, ¿vale? Y este sería el código realmente de ese GenServer por defecto, ¿vale? Que hace cosas que quizás os interesen si queréis ver más cómo funciona OTP, pero que vamos a asumir que nos hacen falta. Sea como sea, interfaces, bueno, más que interfaces, comportamientos, que es el nombre que le hemos dado en Elixir, o behaviors. Pequeño dato simplemente para cerrar, por alguna razón tenemos que utilizar la notación británica, ¿vale? Por eso tenemos que poner behavior con O. Quizá en otras variantes del inglés se escriba simplemente behavior, pero aquí lo hacemos al estilo británico, ya sabéis, igual que lo de color y color, pues aquí es exactamente lo mismo. Nos vemos en próximos vídeos, ahora sí, un saludo y hasta luego.